En Bolivia, el lugar donde se nace determina muchas veces la posibilidad de vivir. En municipios rurales como Eucaliptus, en el altiplano orureño, y Copacabana, a orillas del lago Titicaca, el acceso a la salud sigue marcado por la distancia, el idioma y las desigualdades de género. Aunque el derecho a la salud está reconocido por ley, en estos territorios ejercerlo no siempre es posible. Hoy hablamos de derechos sexuales y reproductivos, embarazo adolescente, salud materna e interculturalidad, desde dos municipios donde la atención médica convive no siempre en diálogo, con saberes ancestrales y realidades de exclusión. Hay veces las hermanas más confianza nos da a nosotros porque no tienen miedo en el hospital, hay veces por los maltratos, dicen, no nos riñen, dice. En Bolivia, más del 30% de la población vive en áreas rurales, pero los servicios de salud continúan concentrados en las ciudades. Nosotros sí hacemos la primera atención a la paciente, ¿no? Luego derivamos a la especialidad y la especialidad todavía continúa, ¿no? Ellos deciden. En Copacabana, la geografía lacustre y la dispersión comunal dificultan aún más el acceso. Según datos oficiales, 4 de cada 10 establecimientos rurales no cuentan con personal médico permanente. Ahora lo que necesitamos es para reapertura una certificación que se puede realizar la reapertura en quirófano. Simplemente esa autorización necesitamos. Una vez que tengamos del CEDES la autorización, ya estaría funcionando, ¿no? El gobierno municipal contrata a un anestesiólogo. La falta de insumos, transporte y atención continua convierte una consulta básica en una travesía. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha hecho varios pronunciamientos al respecto. En algunos casos en específico han determinado que el 70% de las mujeres que acuden a centros de salud por temas de embarazo, para hacer sus controles, para el tema de alumbramiento, incluso para los controles post-alumbramiento, pues reciben un trato no adecuado, por así decirlo, pero al mismo tiempo violento y que deja muchas secuelas también en estas mujeres, ¿no? Para muchas mujeres indígenas, acudir a un centro de salud implica enfrentar discriminación, barreras lingüísticas y malos tratos, lo que desalienta la búsqueda oportuna de atención. De todas situaciones tiene ese miedo en centro de salud, por eso a veces con la partera tienen las hermanas su desembarazo en sus casas. Los derechos sexuales y reproductivos garantizan el acceso a información, métodos anticonceptivos y atención sin discriminación. Sin embargo, en áreas rurales e indígenas estos derechos siguen siendo limitados en la práctica. Estos datos que nosotros tenemos desde la psicología en relación a que el 70% de que las mujeres o personas gestantes que acuden a servicios de salud precisamente en este tema de controles para tener el alumbramiento o para hacer el posparto, pues reciben un trato violento que les provoca procesos, por ejemplo, de depresión posparto mucho más graves y profundos. En Bolivia, alrededor del 50% de las mujeres rurales utiliza algún método anticonceptivo moderno. En Eucaliptus y Copacabana, la información llega tarde, incompleta o únicamente en castellano, dejando fuera a mujeres y adolescentes hablantes de aymara. Hablar de sexualidad sigue siendo un tabú. Muchas mujeres relatan que no reciben orientación adecuada y que sus decisiones son mediadas por la familia, la pareja o la comunidad. Así, el derecho a decidir se convierte en una excepción, no en una norma. Falta de información, mucho falta de eso. En lugares cerrados, entre comunidades, a la isla también, porque a veces tratan de subsanar en el mismo lugar y arreglar, porque ya que tienen autoridades, como lo ha dicho la indígena original campesina, y todos se embarcan a eso.
Eso, por ejemplo, cambiando un poquito de tema, ¿no? A eso, este sistema es netamente para unos delitos que sí pueden llegar a solucionar entre las comunidades, pero no tanto así en estos temas de delitos penales. Y la gente piensa que no, que nos abarca a todos. Las autoridades, no, nosotros somos autoridades, nos podemos hacer, pero a veces cuando ya se les va de las manos y no vemos esa situación también. Bolivia tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en Sudamérica. A nivel nacional, casi 2 de cada 10 mujeres entre 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas. En áreas rurales esta cifra aún es mayor. En municipios como Eucaliptus y Copacabana, muchas adolescentes no acceden a educación sexual integral, no conocen métodos anticonceptivos o no se atreven a acudir a un centro de salud por miedo al juicio o a la exposición. La mayoría, ¿no? Se podría decir un 80% no conoce el método anticonceptivo, no conoce un método anticonceptivo. Unos cuantos, un 20% conoce lo que es el preservativo. Y bueno, con respecto a lo que son conocimientos sobre las ITS, la mayoría solo conoce el VIH. Nada más, si hablamos de gonorrea, sífilis, no tienen conocimiento. Ahora, en cuanto a nivel de autoestima, bueno, en este test se puntúa, ¿no? Uno tiene que ponerse una puntuación del 1 al 10. La mayoría se han puesto, ¿no? Tienen sobre 10, 10 sobre 10. Y con respecto a la relación entre padres e hijos, ¿no? La mayoría no tiene buena relación con sus papás. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es más a la falta de conocimiento, ¿no? Muchos no tienen buen conocimiento sobre métodos anticonceptivos ni ITS. Y podría partir de ahí, ¿no? Este tema que va aumentando en el tema de embarazo adolescente. En contextos indígenas, el embarazo temprano suele normalizarse, mientras la deserción escolar y la dependencia económica se profundizan. Para muchas adolescentes, la maternidad llega antes de la posibilidad de elegir su propio proyecto de vida. La pastilla del día siguiente se toma después de tener relaciones sexuales. Lo que ha hecho mi tía, mi familiar, había tomado al día siguiente, pero no le ha funcionado. Igual ha tenido su bebé, pero ha tenido con problemas. Su bebé ha nacido deforme, no tenía, ¿cómo se podría decir?, una parte de su piecito, no tenía. Los papás deberían ser los primeros en conversar de estos temas, pero lo siguen viendo como un tabú, como un cliché. Y eso no debería ser así, ellos deberían hablar abiertamente con ellos, porque estos temas ellos lo prefieren tratar con sus mismos compañeros. Y este lesor ahí, lo tratan con sus mismos compañeros y reciben una respuesta que ellos mismos quieren escuchar. Y a veces no confían en los papás, pero confían en el amigo o tal vez en el maestro. Y a veces el maestro fríamente le da un consejo, le da... Por ejemplo, yo último les decía siempre, ¿no? Esto de los métodos anticonceptivos, tienen vergüenza ellos comprar, acercarse a una farmacia, acercarse al centro de salud, decir, regáleme para tener relaciones. No lo hacen así. Como es la plataforma de TikTok, ha sido la más utilizada de estos tiempos y es la que más utilizamos y debería haber, como por ejemplo cursos o enlaces o live, como dicen, que el Ministerio de Salud haga con la prevención del embarazo a los jóvenes, adolescentes o estudiantes. Los padres, como debe ser, ¿no? Ven a sus hijos con la cara de niños, ya que ellos los han visto crecer y no aceptan que uno crezca, siguen tratándolos como los bebés y por eso ellos a veces tienen miedo de hablarles. Tal vez más que todo sería la vergüenza. Eso sucedería más en las familias cristianas, ya que ellos tienen un pensamiento diferente, ¿no ve? La verdad, falta de ¿cómo se llama? Confianza con los hijos. El hablar, sentarse en la mesa, hablar, pero ser sinceros de parte del hijo y de los papás. Bolivia ha logrado reducir la mortalidad materna en las últimas décadas, pero las brechas persisten. La razón de la mortalidad materna sigue siendo significativamente más alta en áreas rurales que en las urbanas. Entonces, parte de un proceso, como les decía, de sensibilización, tiene que haber un tema de revisión un poco de los procedimientos, de acuerdo con nueva normativa, pero más que todo un trabajo, digamos, de personal, de sensibilización, de empoderamiento también de las mujeres, personas gestantes para exigir sus derechos y viene con todo ese tipo de características, ¿no?, para cambiar la situación. En Copacabana y Eucaliptus,
muchas mujeres continúan dando a luz sin atención médica o llegan al centro de salud solo en situaciones de emergencia, aunque el enfoque intercultural está reconocido, su aplicación es desigual. El parto vertical, la presencia de la partera y el respeto a las prácticas tradicionales no siempre son garantizados. Criar a los niños también no es fácil, también difícil había sido. Yo que he tenido de tiempo bonita, no es nada fácil. Es muy complicado eso, se sufre. Sí. No hay no ve más información uniris, pero que se toca utapjas para no ve capacitación house, no importa más información churapjetas para no se toca dualispawa. A pesar de las dificultades en Eucaliptus y Copacabana, existen experiencias que abren caminos, parteras que trabajan junto a centros de salud, comités comunitarios que exigen atención permanente y trato digno. Estas iniciativas demuestran que la salud con enfoque de género e interculturalidad no es solo una política pública, sino una construcción cotidiana desde el territorio. Entonces, lindo sería que en centros de salud, todo eso, por lo menos hablen en radios, hay que profundizar eso. Nosotros todavía mantenemos los saberes y conocimientos, aunque ha bajado bastante, ya no es como años anteriores, pero sí se mantiene esa conciencia moral, más que todo de preservar, de cuidar y hacer prevalecer el valor de la vida, hermano. Garantizar la salud sexual y reproductiva en municipios rurales e indígenas sigue siendo un desafío pendiente. Las cifras muestran avances, pero también profundas desigualdades. Mientras una mujer tenga que recorrer kilómetros para parir, mientras una adolescente no pueda hablar de su cuerpo sin miedo, y mientras la cultura sea vista como un obstáculo y no como una fortaleza, la deuda seguirá pendiente.